Para hacer el escote redondo en una blusa, partimos entonces del patrón que ya tenemos de la blusa que vamos a realizar. En este caso, para este ejemplo, vamos a utilizar el de la blusa básica. Entonces, teniendo ya el patrón de la blusa, vamos a hacer un escote de 8 centímetros, teniendo en cuenta que el espacio entre el escote delantero y el escote posterior se pueda poner la blusa, es decir, que pueda entrar la cabeza. Si se requiere un escote acá más pequeño, es necesario aquí en el posterior hacer una abertura para poner un botón. De lo contrario, pues escotando en promedio de 7 a 8 centímetros en el delantero, no es necesario escotar en el posterior. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Por el delantero en la blusa, en el patrón de la blusa que ya tenemos, vamos a bajar 8 centímetros, marcamos un punto. Luego lo que vamos a hacer es con la regla, con el sisómetro, desde cuello a hombro vamos a trazar la semicurva para hacer el escote redondo, así como se muestra en la imagen. Luego de marcar el escote, entonces, ¿qué es lo que se hace? Esta parte que está aquí del escote que se marcó se va a recortar, se va a quitar y queda de esta manera. Ahí ya quedó lo que es el escote. Luego, todo escote debe llevar un falso para poder confeccionar y que quede un buen terminado. También se puede hacer con sesgo de la misma tela. En este caso vamos a explicar cómo hacerla con un falso. Entonces, para poder marcar el falso del escote, vamos por cuello-hombro, vamos a marcar 5 centímetros y desde donde marcamos el escote otros 5 centímetros y vamos a marcar en semicurva de forma paralela 5 centímetros para que nos quede de esta forma el escote. Lo mismo hacemos en el posterior. Marcamos 5 centímetros desde cuello a hombro y 5 centímetros en el escote posterior en centro atrás. Vamos a bajar 5 centímetros y en paralelo también que nos quede los 5 centímetros y ahí tenemos lo que es el falso del posterior. Aquí va a quedar de esta forma lo que es el escote con sus respectivos falsos. Entonces la parte que está aquí pues de color, tanto en el delantero como en el posterior, es lo que se sacaría aparte en otra tela, es decir, así. Esta parte es en otra tela, aquí quedaría lo que es el patrón de la blusa y este es el patrón del falso que es necesario para poder confeccionar los escotes y que quede un buen terminado. Teniendo ya las piezas de esta manera, ahí sí procedemos a rotular lo que es la blusa y la parte de los falsos. Entonces, a la blusa pues la nombramos como blusa escote redondo, delantero, talla 8 por 1 y el nombre de quien lo realizó, lo mismo la del posterior. Para este caso talla 8, ya depende del caso que estén realizando cada uno. Ahora entonces vamos a ampliar y cómo marcamos los falsos. Pues vamos a ampliar para que mire entonces. Falso escote redondo, el posterior, talla 8 por 1, el nombre de quien lo realizó, su respectivo hilo de tela y doblez de tela. ¿Por qué tiene doblez de tela? Porque tanto el delantero como el posterior de los patrones de la blusa tienen doblez de tela. Entonces, lo mismo los falsos deben tener doblez de tela. Y el hilo de tela pues conserva el hilo de tela de la prenda, en este caso de la blusa. Lo mismo, entonces, ahora en el delantero, falso de escote redondo, el delantero, talla 8 por 1, el hombre que realizó el patrón, su respectivo doblez de tela y el hilo de tela. Y así entonces quedan los patrones del escote para una blusa con escote redondo. Ahora entonces, ¿cómo van a las costuras de esos escotes? Pues de la blusa, 1 centímetro por escotes, hombros, sisa, costados y por el ruedo 3 centímetros. Lo mismo en el posterior. En los falsos, entonces, dan 1 centímetro por el escote y por hombro. Por la parte externa de la curva o por la parte convexa de la curva del falso no damos costuras. ¿Por qué no damos costuras?
porque aquí en los terminados se va a sesgar esta parte del falso o se filetea. Si en los terminados del falso, que también se puede hacer una costura de 1 centímetro, un doblez, entonces dan 1 centímetro de costura. Pero si el terminado va a ser en filete o sesgado, no es necesario dar el centímetro de costura por la parte de la curva convexa del falso. Así ha quedado ya lo que es el patrón de una blusa con escote delantero con sus respectivos falsos.